Al terrorismo pasamos a una batalla doméstica que muchas familias libran diariamente contra las agencias cobradoras de deudas. Y es que cada vez más se presenta la denuncia de que las mismas utilizan prácticas abusivas, desleales o engañosas. Veamos el informe. Son las llamadas que angustian a algunos de los consumidores, cobradores de deudas persiguiéndoles para que paguen lo que deben. Pero cuando estas prácticas se convierten en acoso, hay maneras de defenderse. ¿Sabe usted que este tipo de agentes deben siempre identificarse como agentes de cobro ante los consumidores y que no pueden llamar incesantemente, ni después de las 9 de la noche, ni dejar mensajes ofensivos ni amenazadores o contactarle a través de una tercera persona? Una de las tácticas inescrupulosas e ilegales que utilizan a veces es colocar a los morosos en redes sociales como Facebook. Si se siente acosado por sus acreedores, una recomendación de los expertos es tomar una de las cartas que le han enviado y en letras grandes y a color escribir: disputo esta deuda, me rehúso a pagarle y no me vuelva a contactar por teléfono o correo. Si le vuelven a llamar después de una notificación como esta, entonces puede demandarlos en una corte federal. Es por ello que se aconseja guardar la correspondencia que le envían, al igual que los mensajes de voz que le dejan. Bueno, y como vimos en el informe, la Comisión Federal de Comercio, bajo la Agencia Nacional de Protección del Consumidor, tiene a su cargo la ejecución de la ley Fair Debt Collection Practices Act, que prohíbe que los cobradores de deuda utilicen prácticas excesivas. Y justamente para hablar de este tema me acompaña un abogado especializado, David Prado, de la entidad Georgia Collection Defense. Muchísimas gracias, David, por estar con nosotros. Gracias por tenerme. Cuéntanos, David, ¿cuáles son los derechos que tenemos nosotros cuando nos vemos acosados? O sea, hay una deuda que obviamente todos debemos de pagar, pero cuando empiezan estas cosas abusivas que te llaman a cualquier hora de la noche, o incluso a veces que te llaman y tú no eres la persona. Claro. Pues lo primero que pasa es que normalmente la entidad que manda la deuda la vende o la pasa a una agencia de colecciones. Normalmente en ese transfiero de la deuda se pierden muchos de los documentos que se necesitan para enforzar la deuda. En ese cambio, cuando pasa un tiempo que se llama el validation period. En ese tiempo, la compañía tiene 30 días para decirte a ti que la deuda en realidad se debe. Muchas de esas compañías no te dan ese tiempo. Empiezan las colecciones en el momento que la transfieren y no te dan el derecho, que en realidad es un derecho federal que tienes, para discutir la deuda y de pronto también ver si en realidad la tienes que pagar porque los documentos no se han pasado. David, y yo creo que muchas personas no saben, no tienen idea de que pueden contar con abogados que les ayuden, porque eso es una preocupación de muchísima gente. Y según tengo entendido, cuando tú atiendes a un cliente y el caso lo gana el cliente a favor de su reclamo de que tiene una práctica abusiva, etcétera, claro, quien paga la consulta, tu trabajo de abogado, no es el cliente. No es el cliente, y mucha gente no sabe eso. La ley y mucha ley de consumidores está estructurada en la manera que el consumidor no paga nuestro trabajo. Servicio. Eso lo paga el violating party o en este ejemplo la persona culpable o la agencia de colecciones. Entonces, si llegamos al momento de una demanda y ganamos el caso, y muchas nosotros queremos ganar el caso y ganamos muchos casos. Claro. El juez manda a la compañía que no solamente le pague al consumidor sus damages, ¿okay?, que normalmente corren en los $500 a $1,500, pero también que pague al consumidor los servicios del abogado. De los abogados. Sí. Y cuéntanos un poquito qué está pasando en el Congreso de Estados Unidos con los derechos del consumidor. Okay. Hay dos cosas que están pasando en el Congreso, que están pasando en los biles. El primero es el Congreso republicano está tratando de limitar lo que se llama los class action lawsuits, ¿okay? Y cómo se entran a la corte. Class action lawsuits es un grupo de consumidores y ese grupo, digamos, que quieren demandar a, digamos, un banco o una compañía como una farmacéutica, por ejemplo. Exacto. Ellos se unen porque todos han sido similarly situated. El daño ha sido similar. ¿Okay? Lo que quieren cambiar en el Congreso es cambiar, si el daño ha sido un poquito diferente, quieren dividir los grupos. Exacto. Eso causa que los
sería muy duro para en realidad traer una demanda. Una demanda para que pudiese prosperar. Exactamente. Oh, wow. Ese es el primero y eso ha pasado, el bill está enfrente del Congreso ahorita para voto. Y eso sería malo para los consumidores. Claro, porque limita el poder que tiene el consumidor contra bancos grandes. Si tú te acuerdas, lo que pasó con Wells Fargo. Exacto, hace como unos más que 2 meses, hace como un año, Wells Fargo estaba abriendo cuentas bancarias sin que el consumidor sabía. El CFPB, el Consumer Financial Protection Bureau, entró a investigar eso. También muchos de esos casos se están uniendo los consumidores con abogados para traer estas demandas. Claro. Y esto va a limitar mucho al consumidor. Esto beneficia más a las empresas, a las corporaciones, Exacto, etcétera, que a la persona, al consumidor, que por lo menos por lo general se ve desvalido porque es una sola persona. Exacto, entonces están dividiendo la clase para que en realidad no tengan que pagar tanto por lo que han hecho. Ya, bueno, esto es muy malas noticias para los consumidores. Sí. Lamentablemente, bueno, David, muchísimas gracias por la información que nos has dado y te estaremos invitando para entonces discutir estos casos que se van a venir viendo muy seguido. Muchísimas gracias. Muchas nuevamente. gracias. Pasamos ahora a un corte comercial muy breve y al regresar